Perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Estamos muy contentos porque hasta el momento ya tenemos 88 participantes. Eso quiere decir que realmente el tema de esta masterclass es de gran importancia y relevancia para cada uno de ustedes. Así que en el nombre del equipo de la Escuela de Posgrado y también del profesor Jaime Miranda, director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría y también profesor asociado. Le damos la bienvenida a esta masterclass que está siendo auspiciada por el Magíster en Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios. Adelante, profesor. Vale, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Vale. Bueno, primero que todo, darle las gracias por asistir a esta masterclass. Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Jaime, como mencionó el coordinador, y lo que vengo a discutir con ustedes es una visión que de alguna forma tiene una estrecha relación con respecto a lo que nosotros, dentro del programa que ustedes están mirando, que es el Magíster de Sistemas de Información e Inteligencia de Negocio, cultiva. Actualmente trabajo en la Facultad de Economía y Negocios, soy el director de una de las escuelas de pregrado, o sea, estoy a cargo de dos de las cuatro carreras que tenemos en la facultad y adicionalmente, bueno, me toca también liderar el Magíster en su versión full time. Soy el director del Magíster full time, ¿de acuerdo? De esta misma temática. Lo que vengo a presentarles hoy principalmente apunta a cómo liderar con datos. Yo creo que este es un tema que está por todos lados, ¿no es cierto? O sea, yo me meto a LinkedIn de forma regular y prácticamente todas las noticias, todas las cosas que aparecen por lo menos dentro de mi field, hablan un poquito de cómo tomar decisiones, cómo incorporar tecnología, cómo las personas se están capacitando en estas áreas. Yo partí en la facultad trabajando en esta área el año 2010, o sea, estamos hablando ya hace ya un rato. 2010 fue el primer curso que impartimos acá cuando terminé el doctorado. Y dentro de ese contexto, al principio era un curso bastante extraño, porque por un lado mezclaba datos, problemas de negocio, matemática, ¿no es cierto?, modelos predictivos, probabilidades, y era una mezcla que no era muy usual. Y hoy en día prácticamente todas las carreras de la facultad tienen como línea transversal el uso de los datos, la información y la tecnología. Dentro de este contexto, las cosas que voy a revisar para que discutamos tienen que ver con un concepto que es súper interesante, que le llamamos Data Driven Decision Making, o sea, toma de decisiones basada en datos. Y este es un tema que hoy en día está de forma súper transversal en las compañías. A mí me toca, además de trabajar como profesor, soy asesor de empresas. Y hay varios proyectos que de alguna forma incorporan estas tecnologías y yo seleccioné un par para discutirlos con ustedes, para que vean cuál es el impacto que tuvimos, cómo nos fue con estos casos de éxito y una visión respecto de cómo tiene que ser el perfil del nuevo gerente, entendiendo de que el área de tecnología, el área de analítica de datos es bastante transversal. O sea, antes era particularmente una habilidad o tenía que tener las competencias gente que trabajara en el área de sistemas, en el área de tecnología, pero hoy en día las habilidades de manejo de datos y de trabajo con evidencia es una cuestión súper transversal y yo lo he visto en las empresas, en gerencias que antes estaban un poquito más lejos, por ejemplo, gerencias de recursos humanos y gestión de personas, que era un tema que estaba bastante más lejos, hasta cuestiones que siempre se han caracterizado por tener cierta cercanía con datos y modelos matemáticos, como el área de gestión de operaciones, ¿no es cierto?, pronósticos de demanda, inventarios, ruteo y cosas de ese estilo. Adicionalmente, otra de las cosas que también voy a discutir acá es una visión de cómo uno podría, ¿no es cierto?, entender el perfil de un nuevo gerente, entendiendo que los gerentes dentro de las compañías, la importancia de ellos siempre ha ido como evolucionando. En los 90, uno de los gerentes importantes era el de finanzas. En el 2000 uno podría pensar que era la gente más de operaciones. Y hoy en día las personas que trabajan con datos y tecnología yo creo que están siendo piedra
angular en todas las organizaciones que por lo menos a mí me han tocado revisar y asesorar tanto en Chile como en el extranjero. El uso de información es algo que las compañías antes lo tenían un poquito más asociado a datos que la compañía almacenaba en sus fuentes de información, en sus repositorios, bases de datos, ¿no es cierto?, que están dentro de la organización. Pero es increíble la cantidad de información que hoy en día se mueve en cada minuto por Internet. Este es un pequeño gráfico que muestra desde las visitas a ChatGPT por minuto, estamos hablando de 40.000, los correos que se envían, ¿no es cierto? Las interacciones en las redes sociales. Las redes sociales hoy en día están siendo utilizadas con fines comerciales de forma muy, muy, muy directa, al igual que en temas políticos también, ¿no es cierto? Cómo esto nos afecta dentro del contexto, ¿no es cierto?, de los negocios actuales. Prácticamente todos tenemos al menos un celular en donde nos llega la información y nos llega, ¿no es cierto?, un cierto grado de conectividad dentro de este mundo más digitalizado. Algunas cosas que son relevantes dentro del contexto de la toma de decisiones basada en datos, una de ellas es el manejo de información, y cuando uno habla de datos, ¿no es cierto? Hoy en día el concepto que está fuerte es el Big Data, ¿no es cierto? Cómo las fuentes de información en las compañías, sobre todo las compañías grandes, están creciendo de forma acelerada. Pero cuando nosotros entendemos o definimos lo que es Big Data, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que son conjuntos de datos, bases de datos, ¿no es cierto?, combinaciones en donde el tamaño, ¿no es cierto?, la complejidad, la velocidad con que crecen estos datos, ¿no es cierto?, eh, la veracidad y el valor tienden a dificultar su captura y su gestión, y particularmente el análisis. ¿De acuerdo? Hoy en día muchas compañías están en este escenario en donde tienen que tomar decisiones de forma rápida, de forma precisa, porque los mercados son altamente competitivos, y adicionalmente se enfrentan a que muchas de las preguntas de negocio que tienen los gerentes comerciales, los gerentes generales, los gerentes que están a cargo del buque, pero están inmersas en información, en datos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros desde la perspectiva más técnica tenemos que sacar esa información y hacerla digerible. Una de las cosas importantes dentro de esta línea es cómo yo soy capaz de explicar en simple aspectos que a veces son medios complejos, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que nosotros vamos a revisar en esta clase tiene que ver con cómo yo puedo incorporar dentro de mis procesos decisionales en una empresa, en una organización, los datos, la tecnología y algo de, ¿no es cierto?, que también tiene mucha relación, matemática y ciencia. Eh, Como les mencioné inicialmente, hace 15 años atrás el mundo vivía particularmente como fuente de información. El fuerte estaba aquí en todo lo que tenía que ver con análisis de datos, ¿sí? Los análisis de datos estaban muy relacionados, déjenme ver si esto me funciona, estaban muy relacionados a lo que tiene que ver con una base de datos interna. ¿Sí? Pero hoy en día las compañías están utilizando mucho más que las bases de datos internas o los juicios expertos, que era lo más común. Antes de la explosión de los computadores en los 90, el foco estaba acá. Por ende, el conocimiento experto de una persona era, yo creo que uno de los bienes más preciados dentro de las organizaciones. Hoy en día, este conocimiento se ha ido nutriendo no solamente de las bases de datos internas, sino que se están incorporando elementos que hoy en día son pan de cada día, como las redes sociales, ¿no es cierto?, el Internet. Nosotros les voy a mostrar un proyecto en donde gran parte de nuestros datos que utilizamos, por ejemplo, para pronosticar rating en una empresa multinacional en Estados Unidos, nosotros ocupábamos fuertemente el Internet y las redes sociales. O sea, minábamos las redes sociales, hacíamos scrapping, ¿no es cierto?, de las páginas web de distintos sitios, y nosotros con esa información tratábamos, por ejemplo, de identificar cuáles son los clientes, los usuarios que tienen una mayor propensión a la compra de ciertos productos, ¿no es cierto?, que nosotros ofrecemos como publicidad dentro de los canales que teníamos que administrar. Eh, Dentro de ese ámbito, uno claramente puede estar trabajando en distintas industrias, ¿no es cierto? O sea, seguro que ustedes trabajan en alguna de estas o quieren trabajar en alguna de estas, ¿no es cierto? Bancos, seguros, ¿no es cierto? Desde cuestiones que tienen que ver
con procesos de manufactura, empresas productivas, ¿no es cierto? El mundo del retail, el mundo de, ¿no es cierto?, las bodegas, servicios profesionales de consultoría. Un tema que es súper importante, interesante, sobre todo en el sector público, que tiene que ver con la salud, temas de salud, ¿no es cierto?, de tratar de pronosticar enfermedades, en la época del COVID, ¿no es cierto?, también tratar de ser eficiente con el uso de los recursos médicos, fue un tema que fue muy explorado desde la perspectiva de la analítica de datos, de la inteligencia de negocio. Al igual que el transporte, a mí me ha tocado trabajar en estas industrias, el transporte también está ocupando estas tecnologías para poder anticiparse, para poder programar de forma adecuada los buses. Hace poco presentamos un trabajo de un modelo de optimización que buscaba, sobre la base de los datos, determinar el momento en que tienen que ser cargados los buses eléctricos. Sorprendentemente, Chile es el segundo país a nivel mundial con mayor número de buses eléctricos después de China. Por ende, el hecho de tener que cargar de forma eficiente, teniendo como foco, por un lado, la eficiencia y por otro lado, el ser, ¿no es cierto?, amigable con el sistema o con el ecosistema, hace que el uso de los datos sea cada vez más importante. Cuando nosotros hablamos de datos, uno podría pensar, por ejemplo, en esta tabla, ¿no es cierto? Si se fijan, hasta yo creo que el 2010 más o menos, por ahí, el mundo vivía en la última columna. O sea, todos los modelos que me tocaba revisar dentro del contexto de proyectos con empresas y organizaciones públicas eran sobre la base de textos y números. Eso era el mundo hace 15 años atrás. Hoy en día el mundo ha cambiado, las tecnologías de captura de datos y de análisis de datos están permitiendo resolver problemas mucho más interesantes, en donde puedo incorporar fuentes de información que están basadas en audio, imágenes y video. El 2009, no, el 2016 me tocó entrar en una competencia a nivel internacional con un proyecto que desarrollamos y uno de los competidores nuestros era la Policía de Nueva York, el 2016. El 2016, la Policía de Nueva York presentó un modelo predictivo que buscaba determinar la probabilidad de que existiera uno de 20 tipos de delito que a ellos les interesaba, desde asaltos, ¿no es cierto?, robos simples, violaciones, riñas y cosas de ese estilo, sobre la base de estas cuatro columnas. O sea, ellos ocupaban en su modelo predictivo textos, audios, imágenes y videos que estaban puestos en toda la ciudad de Nueva York. Con esa información, ellos no solamente se quedaban con la probabilidad de que existiera un delito, sino que esa probabilidad ellos la utilizaban para generar el ruteo de las patrullas. O sea, las patrullas en Nueva York no andan por sí solas, sino que andan sobre la base de una ruta en donde esa ruta está pensando dónde se viene el próximo delito y tratemos de evitarlo. Ahora, si esto yo lo llevo al mundo de los negocios, si se fijan acá, acá hay varias maneras de modelar la realidad. O sea, cuando nosotros hablamos de toma de decisiones, la toma de decisiones, pensando desde la perspectiva humana, ha sido estudiada desde la filosofía hasta la ingeniería industrial, ¿no es cierto? La optimización es un mundo súper amplio. A mí me tocó presentar hace 2 años atrás en una conferencia en donde yo era como el único ingeniero dentro del grupo y lo que ellos trataban de modelar era cómo el cerebro, ¿no es cierto?, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, toma decisiones en momentos de estrés. Entonces, para nosotros dentro del mundo de las empresas, una cuestión importante es la formulación de la pregunta de negocio. ¿Qué es lo que quiero responder? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir? ¿De acuerdo? Siempre nosotros las empresas trabajamos sobre la base de restricciones de recursos, ya sean financieros o de infraestructura. Siempre están los recursos generando, de alguna forma, una disminución del espacio de soluciones factibles, de las cosas que puedo hacer. Los objetivos de las compañías cambian. Hace 20 años atrás, todas minimizaban costos, hoy día no solamente minimizan costos, sino que a veces también minimizan impacto medioambiental, que eso no tenía luz hace 15 años atrás. El mundo ha ido cambiando. La búsqueda de datos correctos, esto también es importante. Yo creo que esta es una de las cosas que en Chile está más al debe, que es que las organizaciones tengan fuentes de datos estructuradas. A mí me ha tocado asesorar empresas grandes del mundo del retail, en donde los datos no los tienen estructurados, no tienen digitalizados sus procesos. Por ende, es extremadamente difícil hacer el tracking, tener
bodegas, ¿no es cierto?, con inventarios en línea. Cuesta mucho. Por ende, la búsqueda de los datos correctos y la construcción de la infraestructura para que estas cosas funcionen es algo realmente importante. Ahora, nosotros dentro del contexto de lo que vamos a discutir, yo creo que una de las cosas importantes es cómo resolver problemas de negocio con tecnología. La tecnología no es el core, la tecnología es el soporte. Para nosotros, la toma de decisiones basada en datos se basa en tecnología. Por supuesto, los datos están en bases de datos, ¿no es cierto? Ya sea en servidores que están en mi empresa o servidores que están en la nube, pero existen. ¿Cómo monitorear el resultado? Yo creo que esto también es importante dentro de la inteligencia de negocio. ¿Cómo generar un dashboard? ¿Cómo identificar cuáles son los indicadores que me permiten definir y de alguna manera justificar si es que el comportamiento que yo tengo en mi empresa se ajusta a la estrategia? ¿Realmente mi estrategia la estoy cumpliendo o no? ¿Cómo puedo gestionar una empresa sobre la base de indicadores de desempeño? Ese es un tópico súper relevante que para nosotros dentro del programa, y particularmente en el máster de sistemas e inteligencia de negocio, lo relacionamos con el control de gestión. ¿Sí? El control de gestión desde la perspectiva más táctica, de cómo genero indicadores, cómo genero un dashboard, cómo soy capaz de relacionar una pregunta de negocio con un dato que está en una base de datos. Decidir y comunicar. Esto yo creo que es una de las cosas que también nosotros le damos harta fuerza. Ustedes, si se meten en esta área, y seguro que más de algunos de ustedes ya está en esta área, una tarea que es compleja es cómo explicar en simple modelos que son complejos. O sea, cuando quiero determinar cuál es la probabilidad que un cliente me pague un crédito o cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, que un cliente se fugue. ¿Cuántos clientes van a estar prendiendo la televisión si pongo Harry Potter a las 9 o a las 10 en el canal uno, en el canal 3? Esos modelos predictivos requieren muchas veces de que ustedes tengan que explicar estas cosas a públicos que no son especialistas. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. ¿Cómo soy capaz de poder explicar este tipo de cosas, datos, negocio, tecnología, a públicos que muchas veces no estudiaron lo que están ustedes evaluando acá? ¿Sí? Oye, ¿cómo le explico a un gerente que se crió en otro ambiente que este tipo de cosas funcionan? ¿Cómo hago que la cultura de una compañía pase de una cultura basada en la intuición a una cultura basada en la evidencia, basada en los datos? Por ende, para nosotros, las personas son fundamentales. Uno de los elementos importantes dentro de esta línea también tiene que ver con la gestión del cambio. O sea, la gestión del cambio es algo que indudablemente dentro de estos proyectos se tiene que incorporar. O sea, si yo estoy acostumbrado 20 años a resolver un problema de pronóstico de demanda al ojo, a dedo o considerando un promedio de los últimos 3 meses, por supuesto que se me va a hacer complejo incorporar un elemento como una red neuronal, ¿no es cierto? Un árbol de decisión, un modelo que busca resolver el mismo problema, pero con una tecnología y con una complejidad diferente. Muchas veces eso recae en la creación de nuevos perfiles profesionales que necesito o derechamente cambiar los perfiles que tengo hoy en día porque no dan el ancho. ¿De acuerdo? Y eso genera un estrés en las organizaciones que hay que tratar. Yo quiero mejorar el negocio, todos queremos mejorar, pero la tecnología de alguna manera tiene un impacto que la organización lo tiene que incorporar. Dentro de ese ámbito, nosotros podemos tener, si se fijan en este gráfico, todo nace desde los datos. ¿Sí? Los datos son fundamentales. O sea, si ustedes no tienen buenas fuentes de información, es claro que todo lo que ustedes construyan va a estar con cierto grado de sesgo. Dependiendo de la industria, hay industrias que han invertido muchísimo más dinero en este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, la banca es una industria en donde los datos son el activo principal. De ahí nacen las políticas comerciales, de ahí nacen todo lo que el banco, ¿no es cierto?, gestiona, desde créditos, ¿no es cierto?, hasta el mundo de la cobranza. El cross-selling y el upselling, que son elementos importantes dentro de un banco. Todo nace desde los datos. Pero un tema que no es menor es que no todos trabajamos en organizaciones como un banco, en donde tienen un warehouse centralizado. Y la pregunta que hago si es que no estoy en un escenario como ese. Dentro de ese ámbito, nosotros dentro de la analítica tenemos, ¿no es cierto?, una serie de preguntas entre la analítica y la inteligencia de negocio, en donde
muchas de estas cosas son preguntas que tienen que ver, por un lado, a tratar de dar una visión descriptiva de los problemas, ¿sí? O de diagnóstico, que tratan de responder, oye, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué bajaron las ventas? ¿O por qué un cierto punto, por qué cierto cliente empezó a comprar más mis productos? Esas preguntas de alguna forma nacen porque las políticas comerciales empiezan a funcionar, ¿sí? Y la pregunta es cómo lo puedo identificar. El mundo que de alguna manera incorpora estas tecnologías y que puede sacarle un poco más de provecho está por aquí. Es ahí en donde nosotros nos focalizamos en el programa. Nos focalizamos en que ustedes sean capaces de pronosticar. O sea, nos parece súper bien que ustedes sean capaces de sacar una foto del pasado. ¿Qué ocurrió el mes pasado, el año pasado? No hay lío, porque me permite tener un conocimiento un poquito más acabado de mi negocio. Pero el problema real que yo tengo es que estoy parado hoy, tengo que tomar una decisión hoy y que su efecto no lo voy a ver hoy, sino que lo voy a ver en el futuro. Si yo decido generar una compra con un proveedor chino, lo compro hoy, pero la venta no va a ser hoy, va a ser en tiempo cuando llegue el barco, ¿no es cierto? Y yo pueda generar la venta. Entonces, para nosotros existen dos grandes mundos. El mundo del análisis histórico, que nosotros estaríamos hablando de un enfoque más descriptivo, un enfoque más de diagnóstico, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la analítica y el BI predictivo que busca pronosticar el futuro y ahí está lleno de ejemplos, ¿no es cierto? Los ejemplos más clásicos están asociados a los pronósticos de venta, pero a mí me ha tocado ver ejemplos en donde quiero pronosticar tiempos de viaje, quiero pronosticar la fuga de un cliente, quiero pronosticar si es que la transacción es un fraude o no. Por ende, el mundo predictivo es algo que genera un aporte significativo en las empresas. Pero esto no queda ahí. Después de predecir qué es lo que hago, es como decir, oye, estoy en Nueva York, yo sé que en tales lugares hay una alta probabilidad de que haya un delito, pero luego viene, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, que es la última etapa dentro de este proceso? O sea, cuando ya sé lo que ocurrió en el pasado, cuando genero un pronóstico del futuro, la pregunta central dentro de cualquier empresa o organización pública tiene que ver con qué es lo mejor que puedo hacer. Y ahí es donde entra la analítica que le llamamos prescriptiva. Dentro de este ámbito, nosotros en el programa revisamos cómo construir sistemas de soporte a la toma de decisiones, que son sistemas distintos a los sistemas de información. Uno podría pensar de que este magíster tiene como dos almas, el alma de la tecnología, de los sistemas, y por otro lado, el alma de la inteligencia de negocio y la analítica. Los sistemas de soporte, imagínense que son sistemas computacionales que no solamente te muestran datos resumidos. Por ejemplo, cuando yo estoy acá en la universidad y quiero saber cuántos alumnos han reprobado tal curso, tengo la métrica. Otra cosa es tratar de pronosticar cuántos alumnos van a reprobar el curso el próximo semestre. ¿Por qué para mí es importante? Porque me puedo planificar, puedo generar planes de acción, ¿de acuerdo? Antes de que el evento ocurra, y para nosotros eso es importante. Por ende, este grafo muestra un poco, ¿no es cierto?, los distintos grados de complejidad que puede tener un problema de toma de decisiones en una empresa, desde cuestiones súper centradas en las personas, en el conocimiento experto, en la intuición, y cosas muy centradas en las máquinas y particularmente en las máquinas de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros dentro de este contexto barrimos prácticamente todo este escenario, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que nosotros incorporamos dentro de estas temáticas, ¿no es cierto? Y que están relacionados particularmente con las cosas que nosotros revisamos acá. Yo creo que tiene como tres grandes núcleos. Uno tiene, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología, tecnologías emergentes, ¿no es cierto? Desde cuestiones que tienen que ver desde los sistemas de información que son más clásicos, más relacionales, hasta tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas o el IoT, ¿no es cierto? Que también es un tema que está muy relacionado a la tecnología. ¿No es cierto? Toda la arquitectura y la infraestructura cloud, que también es otra área que también está muy relacionada a la tecnología, y cómo nosotros sobre la base de esa tecnología generamos soluciones de negocio. Particularmente, si uno lo quisiera ver, y esta es una visión personal, yo veo que los problemas y los procesos tienen que estar soportados por la tecnología y no al revés. Me ha tocado ver empresas en donde el negocio se ajusta a la tecnología, ¿de acuerdo? Y no la tecnología al negocio. Nuestra visión tiene que ver con la segunda visión.
cómo sobre la base de un problema de negocio complejo, de un proceso, yo soporto ese proceso y esa toma de decisiones con tecnología. Dentro de ese mundo es importante, sobre todo para el mundo predictivo, la estadística y los métodos cuantitativos. Este magíster y esta línea, particularmente, olvidándose un poco quizás del magíster, es una mezcla, si se fijan, entre negocio, tecnología y temas relacionados a los modelos predictivos. Estas cosas conviven. No es que uno las estudie por separado. Ustedes en este tipo de temática y de disciplina, ustedes estudian estas cosas juntas. En el pregrado, que estas cosas también las enseñamos, generalmente las vemos como nichos o silos separados. Y luego los estudiantes las tratan de juntar. Pero cuando muchas veces llegan a las empresas, se dan cuenta de que, oye, la definición de una política de precio no es solo marketing. Yo tengo que definir segmentos y los segmentos están en bases de datos y las bases de datos tienen miles de datos y tengo que generar un reporte ejecutivo para una persona que tiene que tomar decisiones y que de alguna forma no se va a meter en la mega tabla, ¿no es cierto? Y va a tratar de identificar fila por fila si el cliente compra el producto o no. Por ende, para todas las personas que quieran generar reportería de forma ejecutiva, informes, ¿no es cierto?, pensando en una gerencia, en una subgerencia, es extremadamente importante generar una mezcla entre estas cosas que están acá. ¿De acuerdo? Pensé que me estaban hablando por el chat. Si tienen alguna pregunta, bueno, me la hacen saber por el chat o al final de la presentación. Otra cosa que es importante, que tiene que ver con el nuevo contexto del liderazgo. Como les mencioné, los líderes de las empresas generalmente esto ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día lo que uno observa en muchas industrias, nosotros en la facultad y particularmente en el pregrado, que me toca dirigirlo, nosotros invitamos a muchos empresarios que nos vengan a contar en qué están. Y prácticamente en muchas de las áreas de finanzas, marketing, gestión de personas, control de gestión, gestión de operaciones, inventarios, bodegas, tienen problemas respecto de que los mercados cada vez están siendo más volátiles, más competitivos, en algunos casos difíciles de predecir, ¿sí? Yo me acuerdo, ahora que estamos con todo el ingreso, ¿no es cierto?, de los mechones, a mi jefa de admisión le dije, oye, ¿cuál es el pronóstico del punto de corte? ¿No es cierto? Y uno dice, chute, ¿cómo lo calculo? Es prácticamente algo muy parecido que el pronóstico, ¿no es cierto?, que le pedimos a los gerentes comerciales. ¿Cuánto vamos a vender el próximo año? Eso es crear una bolita de cristal. Por ende, es difícil de predecir. Ahora, existe una presión por resultados rápidos y medibles. Eso también es parte del negocio actual. Los clientes ya no son los clientes que eran nuestros padres, ¿no es cierto? Ahora los chicos nacen con un celular y por ende la prontitud es algo que realmente a ellos les interesa. En este tipo de cosas también me río porque hay veces que nosotros les damos una lectura y dice, oiga, profe, este artículo es del año, no sé, 10 años atrás, y lo ven inmediatamente como un artículo obsoleto, como un artículo que realmente está descontextualizado. Y cuando les pido calcular la distancia entre dos puntos o dos clientes y utilizan, ¿no es cierto?, el teorema de Pitágoras, que estamos hablando de 500 años antes de Cristo, lo siguen ocupando. Por ende, hay cosas que realmente se mantienen en el tiempo y otras cosas que realmente cambian porque la tecnología ha cambiado y eso hace que los resultados yo los quiera medir y yo los quiera de forma mucho más rápida, ¿sí? Nosotros hemos visto empresas en donde los procesos de toma de decisiones se desarrollan cada 2 semanas y la fuente de información que necesitan para poder tomar esa decisión a veces demora 2 meses. Por ende, tengo un negocio que tiene una velocidad de cada 2 semanas y tengo la fuente de información cada 2 meses. Eso no conversa. Cuando nosotros hablamos de las fuentes de información, de seguro ustedes van a estar inmersos en muchos datos y eso hace que a veces existe un exceso de información. Y el exceso de información también a veces es un problema si ustedes no son capaces de sacarle valor. Para nosotros, una de las cosas importantes no es solamente que ustedes sepan almacenar, estructurar datos, generar sistemas, sino que la pregunta principal es cómo todas estas tecnologías me permiten mejorar el rendimiento empresarial. Esa es la forma de medir. O sea, yo puedo tener una tremenda infraestructura tecnológica, pero si no soy capaz de mantenerme en el negocio, si no soy capaz de dar una respuesta rápida, esa infraestructura realmente tiene un valor tendiendo a cero. Para nosotros,
El entorno, particularmente, por lo menos esto es lo que yo veo, está cambiando el estilo tradicional de la forma de hacer gestión. La gestión hoy en día se basa en la información que yo tengo. Si nosotros esto lo llevamos a un problema, fíjense que acá menciono cuatro puntos importantes que están relacionados a muchas compañías que me ha tocado ver, tanto con asesorías como presentaciones de colegas que trabajan en este tipo de cosas y que yo estoy como parte del público, es que las decisiones muchas veces en compañías grandes y medianas son solamente basadas en la experiencia personal. O sea, yo creo que debiera funcionar así, yo creo que esta oferta le va a pegar bien al cliente, lo cual no está mal. O sea, las personas que llevan trabajando 40 años en el negocio, seguro que su conocimiento experto es bueno. Pero la pregunta es cómo ocupo ese conocimiento experto y lo sistematizo. No sé si ustedes han vivido que hay veces que existe un experto en la empresa de un área particular y el tipo se jubila y cuesta un mundo encontrar un reemplazo que te permita estar al nivel de la persona que se fue. ¿Cómo gestiono el conocimiento? Sí, nosotros, al igual que en las empresas, acá también lo hemos vivido. O sea, profesionales que la universidad tiene una antigüedad, el promedio de antigüedad es muy grande. La universidad generalmente las personas no se cambian. Y tiene eso, cosas buenas y cosas malas. Tenemos un ambiente laboral bueno, pero por otro lado, cuando la persona se jubila, genera un hoyo organizacional que es difícil de tapar. Por ende, estos sistemas te permiten, muy en chileno, estrujar a este experto y sistematizarlo. Lo que nosotros vemos también, lo que les mencioné con este ejemplo, de que yo tomo decisiones cada 2 semanas y la información me llega cada 2 meses, genera que los reportes sean tardíos o inconsistentes. Es súper común que en empresas, dos áreas que no tengan interconexión entre ellas tomen decisiones aludiendo a clientes que los tienen caracterizados de forma distinta. El área comercial ve al cliente uno de una manera, con una venta particular, y el área logística la ve con otra visión, con datos completamente distintos y están hablando del mismo cliente. Por eso es importante la centralización de datos. Nosotros actualmente estamos desarrollando un par de asesorías en esta línea, que es la línea base. O sea, pasar del papel a tener información digitalizada y generar un proceso de transformación digital. Cuando no ocurre eso, falta trazabilidad de los impactos. O sea, nosotros nos enfrentamos a diario a veces con grupos de venta que tienen que desarrollar una estrategia comercial con una foto de la bodega. No saben realmente qué es lo que existe en la bodega, ¿sí? Venden quizás un pedido, ¿no es cierto? O generan un servicio sin tener la capacidad. Y eso tiene un impacto negativo, por supuesto, porque si no tengo capacidad, seguramente voy a tener que cancelar el servicio o entregarle el producto más adelante porque no lo tengo. Y ahí pierdo confianza. Hoy en día los negocios se basan en la confianza. Por ende, la trazabilidad desde el momento que el cliente hace una solicitud hasta que el producto o el servicio se entregue es algo que es fundamental para cualquier empresa, ya sea de servicio o ya sea una empresa de alguna forma de carácter más productivo. ¿Sí? Para nosotros las discusiones con los datos comunes, que es el último punto, también es como pan de cada día, sobre todo con las empresas que no están transformadas digitalmente. O sea, me ha tocado ver discusiones en donde ven a un cliente de manera distinta porque lo miran con datos, ¿no es cierto?, que están almacenados en bases de datos distintas. Es completamente natural. A mí me tocó trabajar con un canal chileno en donde un programa le llamaban de una manera y otra área le llamaba de otra y pensaban que eran programas distintos, siendo que era el mismo programa. ¿De acuerdo? Por ende, la completitud de los datos, las decisiones críticas para nosotros, por lo menos en el mercado chileno y en gran parte del mercado chileno, se toman decisiones críticas sin tener evidencia o derechamente teniendo la evidencia en una base de datos, pero sin capaz de extraer la información. En este contexto, yo creo que uno de los desafíos importantes es cómo transformar los datos duros, una tabla dura, en información ejecutiva para que una persona no especialista pueda tomar decisiones de forma asertiva, de forma temprana, ocupando, ¿no es cierto?, la información histórica que yo tengo. Por ende, si nosotros queremos definir, ¿no es cierto?, esta evolución, y aquí estoy hablando más allá de la gente de sistemas o analítica, es cómo empujar que el gerente pase de un estado intuitivo, que no está mal, es necesario,
pero que no a veces da el ancho respecto a la organización que están administrando. Y cómo pasar a un gerente que tenga una cultura más data-driven. ¿De acuerdo? O sea, a qué me refiero particularmente acá? A que antes se basaba prácticamente todo en la experiencia individual. Por eso era tan relevante, ¿no es cierto?, tener un gerente que tuviera muchos años de entrenamiento, lo cual no está mal, pero hoy en día los procesos pueden ser menores porque la información está. Reportes manuales. O sea, a mí me ha tocado vivir esto que lo he ido cambiando en la facultad. Yo tengo que tomar decisiones complejas, a veces eliminación de un alumno por desempeño, y me gustaría tener un reporte, y el reporte se demora más tiempo que la decisión. Los reportes manuales son pan de cada día. Los reportes manuales generan errores, generan inconsistencia, ¿de acuerdo? Y eso hace que particularmente exista una baja trazabilidad. Me ha tocado trabajar con varias empresas de retail en donde un cliente compra un producto, el área comercial no tiene forma de ver cómo va el producto en la producción, ni tampoco tiene forma de ver cómo particularmente, ¿no es cierto?, el producto llega al cliente. ¿Y a quién le llega el reclamo? No le llega el reclamo a la planta, no le llega el reclamo al transporte, le llega el reclamo al área comercial. A cara del cliente, la cara comercial es, ¿no es cierto?, la que tiene que responder. Y si un cliente me pregunta dónde está mi pedido y el comercial no tiene idea dónde está, se va a generar un problema y los resultados van a ser difíciles de explicar. Para nosotros, dentro de este programa, nosotros tratamos de transitar hacia una cultura data-driven, ¿no es cierto? O sea, en donde nosotros tomemos decisiones con evidencia cuantitativa. Este no es un programa quali, ¿de acuerdo? O sea, no digo que lo quali no sea bueno, pero el foco nuestro no es quali, es quanti. Por ende, es un programa que busca que ustedes tomen decisiones con evidencia cuantitativa, no solamente con olfato, se generen dashboard en tiempo real. O sea, esto que está acá es algo que es fundamental para tomar decisiones. Y para poder tener un dashboard en tiempo real, que es como un sueño, tengo que tener las fuentes de información de forma razonable. Tengo que tener interfaces. O sea, hoy en día, si ustedes analizan, por ejemplo, cuántos sistemas conviven en su empresa, seguro que van a ser 5 o 6. La pregunta es, ¿estos sistemas están coordinados? ¿Hay un repositorio de información único? ¿Cómo se generan las integraciones? Si ustedes no tienen resuelto eso, va a ser muy difícil que puedan generar un dashboard en tiempo real. ¿Cómo puedo testear una hipótesis? Esto está lleno en las áreas comerciales. Oye, yo creo que este cliente me compra este producto por tal razón. Y puede ser cierto, pero también puede ser no cierto. Entonces, ¿cómo puedo testear el juicio experto? ¿Sí? ¿Cómo puedo testearlo? En la práctica, una de las formas más evidentes es testearlo sobre la base de la evidencia histórica. Eso sí, por supuesto, si nosotros estamos solamente trabajando con la historia, lo más seguro es que cuando ocurra un evento futuro que nunca ocurrió, me pasen el gol, como lo que ocurre con los fraudes, ¿no es cierto?, dentro del contexto, ¿no es cierto?, quizá de un banco. Para nosotros, la forma más importante, o mejor dicho, lo más relevante, tiene que ver con que ustedes sean capaces de administrar una organización con resultados medibles. ¿De acuerdo? Cuestiones que yo las pueda llevar a un indicador, que yo sea capaz, ¿no es cierto?, de generar una acción comercial sobre la base de un indicador, que ustedes sean capaces de tomar una decisión de forma eficiente. Por ende, la tecnología sin un propósito, sin un valor, ¿no es cierto?, no tiene ningún impacto en la organización. Por eso es importante que estas cosas conversen. La tecnología, el negocio y particularmente toda esta batería de herramientas desde la IA, ¿no es cierto?, hasta el Machine Learning, que son cosas que particularmente nosotros revisamos y tratamos de que ustedes las aprendan. Entonces, cuando uno trata de hacer una bajada, ¿no es cierto?, respecto de las decisiones que uno puede tomar, acá yo pongo algunas, o sea, no solamente tomo decisiones, ¿no es cierto?, de forma operativa, siendo que el operativo yo creo que es una de las cosas que uno más gana con este tipo de cuestiones. O sea, ¿cómo hago que algo operativo, recurrente, sea automatizado? La automatización es un elemento importante dentro del área, sobre todo dentro de la línea de sistemas y tecnología. La transformación digital tiene que ver con la automatización de procesos, tiene que ver con la creación de valor sobre la base de un soporte tecnológico. Pero también podrían tener decisiones tácticas y estratégicas, cómo abrir un nuevo mercado,
cómo me le va a ir a mis inversiones, cómo tener un portfolio de productos eficiente, en dónde invierto, ¿sí? Cómo definir políticas de precio en industrias que quizás no son tan tradicionales, hoteles, casinos, aerolíneas, ¿no es cierto?, en donde los precios son más volátiles. ¿Cómo defino finalmente cuáles son las decisiones dentro de este problema? Ahora les voy a presentar un par de... Voy a mirar el tiempo, sí, me queda un ratito. Les voy a mostrar algunas aplicaciones, ¿de acuerdo? Y luego voy a cerrar con algunas reflexiones. Fíjense que una de las cosas que nos tocó resolver en un momento tenía que ver con cómo gestionar una empresa de retail grande, ¿de acuerdo? Una empresa importante en el mercado chileno en donde ellos tenían una serie de desafíos, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión que tiene que ver particularmente con la toma de decisiones. Si se fijan acá, existen cuatro grandes desafíos dentro de este mismo problema. Ellos tenían un centro de acopio, una bodega central muy grande, muy lejos de sus clientes. Ellos querían evaluar si tenían o no tenían una bodega de menor tamaño, pero más cerca de los clientes. O sea, pasar de una bodega lejana, grande, a varias bodegas chicas cerca. Otra línea importante en este problema era una pregunta de negocio que tiene que ver con la logística. Oye, tengo clientes que les reparto comida y tengo clientes que les reparto mercancía general. O sea, a algunos clientes les voy a enviar, ¿no es cierto?, la leche, el confort, los productos que uno compra, particularmente como consumo doméstico, pero también esos mismos clientes me compran un refrigerador, me compran un microondas, y esta empresa tenía los negocios separados, con dos flotas distintas. Por ende, si yo como cliente compro comida y compro un microondas, me llegan dos camiones. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿junto o no junto estos negocios? El tercer desafío venía del área comercial. O sea, esta empresa tenía una ventana para entregarte tus productos dentro de un horizonte amplio. Te decían el día en un par de meses y luego te decían, dentro de ese día te voy a ir a dejar tu producto entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Ellos lo que querían, el área comercial, era achicar esa ventana. Entonces, cuando nosotros analizamos ese elemento, es claro que si tú le preguntas a un cliente, oye, ¿qué te gusta más? ¿Tener una ventana de 12 horas o tener una ventana de 2 horas? Seguro que el cliente va a decir, bueno, que sea una ventana de 2 horas para no tener que esperar tanto tiempo en mi casa, entendiendo de que es un costo, ¿sí? Pero la pregunta de fondo acá es, ok, el servicio mejora, pero la pregunta es cuánto me cuesta. ¿Cuántos vehículos más tengo que tener? Si esto yo lo veo en el extremo, imagínense que la ventana horaria es un minuto, es decir, yo voy a recibir el producto entre las 12:01 y las 12:02. Prácticamente ahí tengo que tener un camión por cliente, ¿de acuerdo? Y esto es claramente una decisión poco eficiente. Y por otro lado, que era otra decisión importante, era, oye, el negocio está creciendo. ¿Cuántos vehículos necesito para un negocio que hoy día tiene un crecimiento pensado en el futuro? Por ende, si se fijan, todas estas decisiones se están tomando de forma paralela. Oye, ¿abro un centro o no lo abro? Uno de los negocios, bajo las ventanas horarias, incorporo elementos de flota, o sea, seguro que si estoy más cerca de los clientes necesito menos vehículos. No tengo que, con un vehículo puedo dar varias vueltas. Cuando estoy lejos, un vehículo se pega un viaje enorme, vuelve y se acabó el día. Por ende, estas decisiones, si ustedes me preguntan antes de realizar este proyecto, es bien difícil identificar cuál tomo, ¿de acuerdo? Y además, el tomar decisiones de mala forma me genera un costo. Entonces, para nosotros, dentro del programa, nosotros buscamos prepararlos para este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Que no son cuestiones simples, no es solamente un problema separado, particular, que esos problemas van a estar, sino que en este programa ustedes tendrían que ser capaces de poder generar una solución tecnológica para algo así. Lo que está acá es algo fundamental que también nosotros lo revisamos, que es cómo estructurar los procesos, cómo identificar los macroprocesos, los microprocesos. Fíjense que esta es una foto de un día cualquiera. Cada punto representa un cliente. Este es un día, lunes. ¿De acuerdo? Yo tenía de estos mapas, tenía del orden de 4 años. Tenía 4 años de historia de donde aparecían los pedidos, ¿no es cierto? O sea, si se fijan, acá abajito está el centro de distribución,
acá está el 70% de los clientes. ¿De acuerdo? Y lo que ellos querían era tomar ese punto y moverlo hacia acá, entendiendo de que quiero estar más cerca de mis clientes, pero hay que considerar, por supuesto, el metro cuadrado de estar aquí es infinitamente más pequeño que algo aquí. Entonces, los elementos comerciales, los elementos financieros, los elementos de logística confluyen. No hay una solución única, óptima, que te diga esto es lo mejor, sino que va a depender. Va a depender de los objetivos de la compañía y de los recursos que tenga. Fíjense que, por ejemplo, esto también era importante, el negocio iba creciendo, cada vez más clientes yo tenía en mi cartera, pero cuando nosotros analizamos cuántas veces compra en un año, este gráfico muestra eso, cuántos clientes compran en un año, cuántas veces compra. Entonces, si se fijan, ellos veían crecer el negocio, tengo 1.000 clientes, 2.000 clientes, 3.000 clientes, pero cuando nosotros hacíamos un doble clic respecto a cuántos clientes compran más de una vez, ¿sí? El 45% de los clientes compraba una vez, no compraba más. Y yo seguía creciendo y seguía viendo que el ingreso estaba creciendo, pero la recompra era prácticamente cero. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de análisis, si es que ustedes no son capaces de meterse en las bases de datos, identificar la pregunta de negocio, extraer la información y generar un reporte ejecutivo, les es extremadamente difícil a las compañías identificar estos comportamientos. Fíjense, otra de las cosas, querían llevar a los camiones llenos. Ellos tenían tres tipos de productos, secos, fríos y congelados. Y esta solución siempre es bien común. Cuando no quiero pensar y tengo un espacio y tengo tres cosas que transportar, la solución básica es pescar el camión y partirlo en tres. Un tercio para cada una de las capacidades. Y listo. Y solucioné el problema y vamos gastando camiones porque van a salir camiones con capacidades ociosas. Sin ir muy lejos, o sea, no necesito estar en la NASA para darme cuenta que no tengo que tener un tercio de frío, un tercio de congelado y un tercio de seco. O sea, por lo menos la mitad del camión tiene que ser seco. Uno podría pensar, oye Jaime, ¿y por qué no separamos los productos y tenemos un camión para frío, un camión para seco y otro camión para congelado? También podría ser una solución. Pero ¿cuál es el problema? Que para un cliente que pide las tres cosas le llegan tres camiones. Entonces, para nosotros, el hecho de encontrar una solución que se ajuste a la realidad de la empresa en la tecnología y en los recursos financieros con las necesidades de los clientes, ese match es el que nosotros tratamos de hacer en este magíster con tecnología. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ese match? Tiene que ver con cómo enfrento el problema. Esto que está aquí muestra cómo lo simplificamos. Las soluciones que nosotros desarrollamos acá no resuelven exactamente el problema real. Es imposible muchas veces resolver el problema real. Por ende, yo lo simplifico. ¿Qué simplifico? Es algo que nosotros dentro del programa los entrenamos. No todo es simplificable. Mientras más simplifican el problema, más lejos están de la solución real. Si yo no lo simplifico, no lo puedo resolver. Por ende, existe un trade-off entre la calidad de la solución y la simplificación. Esto lo que hicimos acá fue simular. Como nosotros queríamos pronosticar el futuro, por supuesto, no me basta solamente con pronosticar cuántos productos va a querer cada cliente, si estoy pensando en la logística. En la logística es fundamental la ubicación del cliente. Si están todos los clientes condensados, el problema logístico es mucho más simple que si los clientes están repartidos en todo Santiago. ¿De acuerdo? Por ende, en este caso, el pronóstico de demanda, cuando uno habla de pronóstico de demanda, no es solamente el número de productos que me pide cada punto, sino en dónde va a aparecer el punto en el futuro. La ubicación es importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una cantidad de trabajo enorme porque necesito georreferenciar, necesito tener las direcciones buenas, necesito tener un ruteo, necesito tener los camiones ajustados, necesito estudiar la capacidad. Y este tipo de cosas confluyen y chocan con las otras decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros estos fueron, bueno, algunos de los resultados, pensando un poquito en la explicación, ¿no es cierto? En donde recomendamos abrir un centro de acopio. Todas estas recomendaciones salieron de los sistemas y de la analítica y de la inteligencia de negocio. Recomendamos abrir un centro de distribución, disminuir las ventanas horarias, no a 2 horas, sino que a 3. Ese dato tampoco existía. Por ende, si yo lo hacía a 2, tenía que ocupar el doble de vehículos. ¿De acuerdo? O sea, si yo prometía 2 horas, doble de flota respecto de 3. Entonces, ahí entran elementos comerciales y financieros que entran en juego. Recomendamos unir los negocios.
No es eficiente tener dos flotas, pero ¿cómo lo puedo probar si no lo simulo? Si es con olfato, llego junto a los negocios y si no es buen negocio, pierdo mucho dinero. ¿Cómo disminuir el tamaño de la flota? Mientras más cerca de los clientes estoy, menos camiones necesito, pero me tengo que gastar un dinero considerable en tener una bodega cerca. ¿Cómo diseñar la operación? Eliminar, por ejemplo, ahí nosotros recomendamos eliminar la entrega en el mismo día. Nosotros cuantificamos económicamente cuánto me cuesta un cliente que me pide el pedido hoy para hoy. ¿Cuánto me cuesta? ¿De acuerdo? Si uno lo ve desde la perspectiva comercial, los comerciales van a decir espectacular, ofrezcamos la venta cuando el cliente la quiera. Pero la pregunta central es cuánto me cuesta eso. Otro ejemplo, el mundo de la televisión. En este trabajo estuve trabajando del orden de 3 años, me tocó liderar un equipo en Nueva York, estuve trabajando ahí tratando de construir formas de poder ser eficientes a la hora de definir parrillas programáticas. Y uno dice, ¿por qué tengo que definir una parrilla programática? Porque existe publicidad que se vende en los espacios publicitarios cuando uno ve una película y la pregunta es, oye, sobre la base de la decisión de qué contenido pongo, yo empiezo a atraer clientes de un cierto perfil. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros? Vendíamos clientes, usuarios. Nosotros íbamos a Coca-Cola y le decíamos, mira, en el canal Paramount, en tal horario, nosotros vamos a poner Harry Potter y al poner Harry Potter yo voy a tener 1 millón de clientes que van a tener tales características y que tienen una alta probabilidad de comprar Coca-Cola. Eso lo hacíamos con una cartera de productos enorme, desde autos de lujo, perfumes, comida y una serie de cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo defino una parrilla programática atractiva para distintos perfiles de usuario? ¿Por qué para nosotros es importante este proyecto? Porque, bueno, en Estados Unidos está lleno de información, existe un problema de Big Data. Nosotros teníamos mediciones del rating minuto a minuto. Sabíamos qué es lo que estaba mirando, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Este trabajo lo hicimos para Estados Unidos y para Latinoamérica. ¿De acuerdo? Nosotros teníamos mediciones de esto, pero no teníamos mediciones de todos los hogares. Teníamos mediciones de algunos puntos. Para que se hagan una idea, en Chile existen 600 cajas más o menos, entre 600 y 1000 cajas que miden el rating en Chile. En Estados Unidos teníamos del orden de 80.000 cajas, que representan 300 millones de personas. Este es un mercado súper maduro en Estados Unidos, mucha guerra por auspiciadores, o sea, y esto pasa también en Chile. Yo particularmente me acuerdo que las primeras, hace 10 años atrás, nuestro presupuesto de publicidad lo ocupábamos 100% en los diarios, en los avisos, ¿no es cierto?, en las pancartas, en avisos en la carretera. Ahí nos gastábamos nuestro dinero de marketing. Hoy en día el 90% yo me lo gasto en redes sociales. No estoy pensando en el Mercurio, no estoy pensando en la Tercera, no estoy pensando en la televisión. Estoy pensando en una red social, en Instagram, en, ¿no es cierto?, LinkedIn, en todas las redes sociales que ustedes conocen. Y por ende, la audiencia hoy en día está altamente segmentada. Los objetivos, fíjense que este es un negocio que tiene como foco incrementar la audiencia. Para nosotros es importante poner programas que sean atractivos, no por el que sea atractivo por sí solo, sino que porque van a haber empresas que van a querer ocupar ese espacio publicitario sobre la base de las personas que están mirando. Solamente para que se hagan una idea, un minuto de televisión en Estados Unidos varía entre $5.000 y $4 millones. O sea, un minuto de televisión está en esa varianza, 5 millones de pesos o 4.000 millones de pesos. ¿Cuándo vale 4.000 millones de pesos? Cuando pongo una publicidad en el Super Bowl. Hay millones de personas que están mirando tus productos y eso tiene un valor para las compañías. El modelo de negocio es bien interesante, se basan los ingresos en el nivel de audiencia, los precios se basan en los perfiles, o sea, cuando este fue un ejemplo que también nosotros analizamos. Cuando tú le preguntas a un muchacho, ¿no es cierto?, de 25 años si le gustan los Lamborghini o le gusta el Ferrari, prácticamente todos van a decir sí, que es el sueño, ¿no es cierto?, de tener un tremendo auto de lujo. Pero la pregunta de Ferrari no es si a la gente le gusta. La pregunta de Ferrari es si es que las personas van a comprar el auto o no. Y eso es un segmento chiquitito. A mí me encantan los Ferraris, pero no tengo dinero para comprarlo. Ese no es un cliente atractivo. El cliente atractivo es el que puede comprarlo. Por ende,
Si nosotros esto lo vemos desde una perspectiva analítica de inteligencia de negocio y de sistema, todos estos canales están usando hoy en día en Estados Unidos los datos para tomar decisiones en su programación. O sea, el mundo de la televisión ya no se está solamente amparando en, ¿no es cierto?, los opinólogos. ¿No es cierto? La gente que opina sobre cine, por supuesto que es importante, pero hoy en día estos canales no están tomando decisiones solo con eso. El grueso de las decisiones las toman sobre la base de la prueba y el error. Puse esta película acá y tuve este desempeño. La pregunta es mañana, si la pongo ahí mismo, ¿tengo el mismo desempeño o es mejor cambiarla? Esas preguntas tienen que ver con el análisis de la información. Solamente para que vean, estos son los distintos canales. Si se fijan, a distintas horas del día la gente ve distintas cosas, los perfiles son distintos, no es lo mismo un canal como Nickelodeon que un canal como Telemundo, ni un canal como Fox. Los públicos son segmentados y este problema lo tiene el retail, lo tiene la banca, lo tienen los seguros, que es cómo identifico sobre la base de la usabilidad y de las características de los clientes el mejor producto. Este tipo de cuestiones se basan en este tipo de tecnología. Estas cosas nosotros las vemos dentro del programa. eh, Cuestiones relacionadas a inteligencia artificial, ¿no es cierto? Machine learning. Pero acá lo relevante, más allá de las técnicas, tiene que ver con cómo mejora el desempeño. ¿Sí? Otra cosa que es interesante en este proyecto, fíjense que acá esta solución que nosotros tuvimos tenía del orden de más o menos como 8 empresas de software. O sea, el sistema que nosotros construimos acá no era comprar, ¿no es cierto?, un SAP y meterlo dentro de la organización, sino que nosotros creamos, no quiero llamarlo un Frankenstein, ¿de acuerdo? Pero es un sistema que mezcla muchas compañías. Por ende, la gestión de proyectos es una cuestión que también es relevante y que nosotros tratamos aquí. Si uno tiene que desarrollar una solución tecnológica de largo plazo, que tiene varias etapas, varias empresas, ¿cómo lo administro? Este también es un desafío, más allá de lo técnico, que tiene que ver con la administración, con el management. ¿Sí? Nosotros acá desarrollamos modelos para pronosticar, ¿no es cierto?, este rating, identificamos cuáles son las variables relevantes, estas cosas, más allá de la importancia en términos predictivos, estas cosas nosotros las utilizamos para definir políticas comerciales. ¿Sí? ¿Cómo defino una política comercial para una industria particular en donde las variables que explican el fenómeno son estas? ¿De acuerdo? Nosotros acá, fíjense que tengo 10 variables, pero nosotros teníamos del orden de 2.500 variables en este modelo. Entonces, una pregunta importante, sobre todo para la gerencia comercial, ok, entendemos tus modelos que pescan muchos datos, pero la pregunta central, ¿cuáles son las 3 variables más relevantes que me explican el fenómeno? Eh, El caso del metro me lo voy a saltar porque me queda poquito tiempo. De acuerdo, en el metro también hicimos algunas cosas y quiero cerrar particularmente esta sesión con algunas reflexiones y con algunos puntos. Fíjense que acá puse algunas cuestiones que creo que son importantes dentro del ámbito y que se relacionan estrechamente a las cosas que nosotros vemos en el programa. Separar de alguna forma la investigación del desarrollo. Este tipo de cuestiones sobre todo en empresas grandes, muchas de las preguntas de negocio uno tiene que investigar. No está en un libro, no puedo decirle al ChatGPT que me diga, oye, ¿cómo resuelvo el problema? Te puede dar una idea, pero la resolución hace que la investigación tenga que ser separada del desarrollo. ¿Cómo separo las fases de un proyecto tecnológico? Eso también es core nuestro. Nosotros tenemos un curso en donde les mostramos cómo hacer esto. ¿Cómo simular? ¿Cómo simulo el proceso sin tener que ocupar el sistema real? ¿No es cierto? O sea, oye, si me falla aquí, el costo es alto, prefiero simularlo en un computador. Y la simulación en un computador te obliga a simplificar el problema. ¿Qué simplifico? ¿Sí? Este punto que está acá como 4, fundamental, cómo seleccionar un buen equipo. Estos proyectos que mezclan tecnología, negocios, matemáticas, ciencia y una pila de cosas, necesitan de equipos multidisciplinares. No existe una carrera única. Uno dice, oye, tengo un problema A, bueno, tengo un perfil que estudia estas cosas. Hoy en día estas cuestiones necesitan de muchas visiones. Gente del área de ciencias de la computación, gente del área estadística, gente del área de operaciones, gente del área analítica. Para nosotros, esa mezcla es la que nosotros tratamos de formar acá. Que ustedes tengan problemas en donde se tengan que enfrentar a problemas multidisciplinares. ¿Cómo crear los datos?
O sea, nosotros nos enfrentamos a varios problemas en donde los datos no existían. En el caso de la industria de la televisión, creamos fuentes de datos sobre la base de Internet. No sé si ustedes han visto o leen una página que se llama Tomate. ¿Sí? Ahí, esa página de Internet están todas las películas, ¿no es cierto? Y análisis respecto de las personas y respecto de tipos que son especialistas. Monitorear el proceso, generar un producto mínimo viable, este tipo de cuestiones también son parte fundamental de las cosas que nosotros tratamos de impulsar acá. Cómo capacitar a los usuarios y gestionar el cambio. O sea, estas soluciones tecnológicas no es poner un sistema y que el mundo se solucione. Los procesos están metidas a las personas. Y por ende, si las personas no se suben al carro, es bien difícil. Y ahí la gestión del cambio tiene harto que decir. Fíjense que acá incorporé algunas cosas que también creo relevantes. ¿Por qué estas cuestiones fallan? O sea, yo les conté proyectos exitosos, pero también hemos tenido fallas. O sea, es difícil construir un modelo predictivo si tengo mala calidad de los datos, si tengo silos organizacionales, o sea, tengo tres sistemas que no conversan. También es posible, ¿no? Los tipos de la venta no ven el inventario y los de inventario no ven lo que están vendiendo los otros y no hay pronósticos de demanda. Falta de cultura analítica. Esto es una de las cosas importantes que nosotros empujamos con el magíster. Nuestros alumnos salen, o sea, entran de una manera y salen de otra, porque les metemos fuertemente la cultura data-driven. Para nosotros es fundamental. ¿Cómo hacer dashboard? Los dashboards sin propósito generan un problema y falta de equipos híbridos. A veces los comerciales tienen solamente gente comercial, la gente de operaciones tiene puros ingenieros industriales. La pregunta es, ¿cómo genero para problemas transversales, no problemas de un área, sino que a nivel de compañía, un equipo multidisciplinar que soporte esta decisión? ¿Sí? Y lo que está acá tiene que ver un poco con una visión. De ahí uno puede discutir o estar de acuerdo o no, pero esto es lo que yo veo. ¿Cómo yo puedo tener el perfil de un nuevo gerente? Más allá de que sea de finanzas, más allá de que sea un gerente de marketing, más allá de que sea un gerente de gestión de personas. Lo clave acá es tener un pensamiento analítico, alfabetizar con datos, o sea que la organización utilice los datos que tiene. Es bastante común que las organizaciones tengan datos y no los usen. ¿Cómo interpretar los modelos? Esta parte que está acá tiene que ver con el storytelling. O sea, yo puedo tener un modelo de la NASA que tiene un buen desempeño con bases de datos atómicas, pero si yo no soy capaz de presentar este resultado en un directorio, en donde este directorio no tiene especialistas quizás tan duros de datos, yo tengo que igual generar un buen desempeño. Muchos proyectos se caen porque no saben cómo contarlos, cómo mostrar los highlights, cómo hacer, ¿no es cierto?, esta historia creíble, cuantificable y simple. Y la última dimensión tiene que ver con la gestión del cambio. ¿Cómo hago para que la organización, ¿no es cierto?, incorpore estos elementos y no se muera en el intento o derechamente aborten el proyecto? O sea, si no tienen el apoyo de la gerencia, si ustedes no tienen, ¿no es cierto?, expertos, si ustedes hacen que el problema se vea muy complejo, los usuarios no lo usan y prefieren resolver el problema a mano como lo hacían de manera histórica. Con eso voy a dar por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho la participación, el haber venido y estoy abierto a consultas, comentarios y cosas que quieran opinar respecto a lo que he presentado. Así que muchas gracias. Profesor, en el chat hay una pregunta de Rodrigo. Dice, ¿cuáles son los SW de simulación que se enseñan en el magíster? Mira, nosotros generalmente en la pata de simulación hay veces que simulamos sobre la base directamente de códigos como Python. Hemos hecho ese tipo de cuestiones. Eh, no nos centramos mucho en los software, ¿ah? Los software que ocupamos a veces van cambiando dependiendo de la generación. A veces ocupamos software como Extend o software como Arena y hay veces que nos hemos metido más, va a depender un poquito sobre la base de la programación en Python. Pero sin embargo, cuando nosotros les pasamos los Python, no es que les pasemos desde cero, generalmente les entregamos una plantilla en donde ustedes tienen que hacer algunas modificaciones, pero tienen que trabajar sobre la base de algo hecho. Acá tenemos otra pregunta de Christopher. Dice, ¿hay requisitos mínimos de formación técnica, por ejemplo, manejo de SQL, Python, para realizar el magíster? Mira, nosotros tenemos un par de cursos
un par de cursos como de nivelación al principio, que dependiendo de la carrera que ustedes vienen, los tienen que tomar o no. ¿De acuerdo? O sea, hay cuestiones desde cuestiones más básicas de contabilidad, finanza, hasta cuestiones más de bases de datos y cosas así. Generalmente los cursos son autocontenidos. O sea, nosotros asumimos de que nadie sabe y les enseñamos desde cero. Si es que nos damos cuenta de que el grupo, porque el grupo también a veces es variado, hay generaciones que nos han tocado fuertemente del área de tecnología, en donde muchos de ellos ya programan, en otras versiones nos han tocado estudiantes que programan poco, por ende, ese ajuste lo hacemos case to case, ¿sí? Pero tratamos siempre de nivelar para arriba. ¿De acuerdo? Ese es uno de los focos que nosotros tenemos, por lo menos con los profes, que es, si hay que nivelar, nivelamos para arriba y tratamos de que los estudiantes que están un poco más débiles se pongan al día, sobre la base de trabajos extra y algunas cápsulas que nosotros tenemos para algunas cosas particulares. Profesor, mira, acá tenemos otra pregunta de Felipe. Dice, ¿es necesario tener los 2 años de experiencia laboral? Dice, soy recién titulado de Ingeniería en Informática, pero estoy interesado en el magíster. Mira, nosotros no somos una máquina, a pesar de que tratamos de que ocupen las máquinas como en uso. Generalmente las postulaciones, voy a hablar no como el director, porque no lo soy, el director es Ariel La Paz, pero yo estoy dirigiendo el otro programa, ¿de acuerdo? Nosotros muchas veces vemos el caso a caso. O sea, va a depender un poco del perfil. Si tú, por ejemplo, no tienes experiencia laboral en el área o saliste de una carrera que no tenga contenidos afines, seguramente la respuesta va a ser negativa. Pero si tú estás trabajando en el área y estás con una carrera afín y no tienes 2 años de experiencia, no hay problema. Va a depender un poco del desempeño de la entrevista. La entrevista es súper importante, equipo. Y acá, por parte de Natalia Arias, no sé si es una pregunta o una afirmación. Este curso es para analizar grandes empresas. Es para analizar todo tipo de empresa. Lo que ocurre es que, si tú te fijas, mira, ponte el caso de una empresa de retail. Nosotros en la facultad tenemos un kiosquito en la esquina que vende una enorme cantidad de productos. El señor tiene a su hijo en bicicleta que hace la distribución. Ese kiosquito tiene todos los problemas que tiene una empresa grande. Tiene que pronosticar demanda, tiene que hacer políticas de precio, tiene que generar turnos, tiene que distribuir y rutear. ¿De acuerdo? Pero ese problema seguro que lo puedes resolver a mano. Esas mismas problemáticas, si tú las empiezas a hacer con empresas medianas y empresas grandes, es el mismo problema, pero es mucho más complejo. Por ende, nosotros nos focalizamos más que en el tamaño, en las metodologías para resolver los problemas. Seguramente si el problema es pequeño, la tecnología va a ser más básica, más barata. Si tú estás en una empresa más grande, tienes el mismo problema, pero es más complejo. Entonces, va a estar relacionado un poco a las características de la organización, pero sin lugar a duda, este tipo de cosas impacta mucho más en las empresas grandes y medianas. Y acá tenemos una, bueno, no sé si es una afirmación también, es de Ernesto. Dice, ¿por qué siempre ustedes están orientados a temas de retail? No veo orientación a la minería. Por ejemplo, que es un país como Chile es más relevante. Mira, fíjate que lo que pasa es que las cosas que ustedes ven acá las pueden aplicar en cualquier industria. En general, las aplicaciones, nosotros tratamos de... Tú puedes estudiar este tipo de cosas de dos maneras, con ejemplos que fueron hechos por otros o por ejemplos hechos por tus profesores. ¿De acuerdo? Nosotros en este tipo de programa más profesional nos tratamos de focalizar en las experiencias que tienen los profesores en general. Eso no quiere decir de que no podamos ver cosas que no hemos resuelto, pero el foco nuestro es tratar de, como son ejemplos prácticos, los tratamos de focalizar en las cosas que hemos desarrollado. ¿Sí? La industria de la minería, me ha tocado trabajar con ella, es mucho más ecléctica. O sea, yo he trabajado harto en la minería y no hay nada que lo pueda publicar, por ejemplo. En cambio, en el mundo de retail no es más fácil. O sea, el caso del metro, nosotros escribimos un artículo científico internacional. Y ahí está cómo se resolvió, qué modelo utilizamos. Eso para una industria minera es un sacrilegio. Por ende, hay pocas experiencias que uno puede transmitir por temas de confidencialidad. Pero en Chile, el mercado minero es extremadamente importante y las cosas que nosotros vemos acá, por supuesto que se pueden expandir para allá. Sí. Hay algunos ejemplos en minería, sí, pero no son todos.
Profe, no sé si usted todavía tiene tiempo para responder otras dos preguntas Sí, dale más. nomás, Eh, no hay problema. Soy Dice, del área de educación. sí, No es difícil sumarse. Fíjate que mis últimos tres tesistas están resolviendo problemas de educación. Uno está determinando la probabilidad está estudiando deserción estudiantil. Hay otro que está estudiando la demanda de la inscripción de cursos. Hay otro que está estudiando cómo generar las secciones. O sea, yo tengo, no sé, 500 alumnos y tengo que separarlos en grupos de 100. ¿Cómo los separo? Entendiendo que quiero tener quizás secciones del mismo tamaño, secciones con los mismos rendimientos, ojalá mezcladitos, cosas de ese estilo, y cuestiones que son más de carácter predictivo. Entonces, yo creo que la educación es una de las cosas que ocupamos dentro de nuestros ejemplos, porque yo particularmente como director de escuela estoy incorporando todas estas cuestiones acá. Entonces, hay muchos ejemplos en educación. Así que no es tan difícil sumarse a este programa. acá Christopher pregunta, ¿cómo se relaciona la malla curricular con los desafíos en transformación cultural? Espérate, me estoy leyendo otra que es de Diego. Dice, ¿cuál es la oferta a los asistentes de esta tremenda masterclass? No sé cuál es la oferta. Esto es gratuito. Y si quieren sumarse a cuestiones gratuitas, en mi LinkedIn siempre pongo algunos eventos que son gratis, así que ahí me mandan una solicitud y estamos. Y ahí los puedo invitar y van a tener noticias respecto a... Porque este tipo de cuestiones generalmente, como esta clase, las hacemos gratis y hay otras que no. Por ejemplo, tenemos dos eventos que hacemos anualmente, uno pensado en los CIO y otro pensado en los gerentes de datos, que son eventos pagados, pero que tienen un impacto mayor porque vienen empresas a contar casos y cosas así. Así que yo creo que hay de las dos formas, ¿de acuerdo? Ya, voy a seguir. Yo estoy leyendo también cómo se relaciona la malla curricular con los desafíos de transformación cultural. Se relaciona de forma directa. Los cursos generalmente apuntan a la transformación digital de las organizaciones y particularmente hay algunos cursos que tratan todo el tema de gestión del cambio. Así que están relacionados a este cambio de data driven, ¿no es cierto?, en las organizaciones. Gracias por la respuesta. De nada, soy del área del medio ambiente y tengo poca experiencia laboral. ¿Podría servirme este magíster para combinar medio ambiente? Por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ver con datos, o sea, si tú tienes información, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, ahora uno de nuestros tesistas está desarrollando un modelo para optimizar la carga de los buses eléctricos. El foco de él es tratar de usar bien las baterías con tal de maximizar que los buses anden fuera, pero que no estén cargados de manera incorrecta para no tener que cambiar las baterías, que son costosas y extremadamente nocivas para el ambiente. Entonces va a depender, pero sí se puede, ningún problema. Sí existen ejemplos en el mundo portuario. Hay un par de artículos que nosotros vemos en los cursos que tratan de empresas como la Sudamericana, de cómo distribuyen cosas, los temas de turnos también son cuestiones que se ven acá, y todo lo que tiene que ver con pronósticos de demanda, en donde perfectamente tú puedes poner como input de información el clima y una pila de cosas. Hoy en día hay algunos alumnos que están trabajando en algunos temas portuarios, ¿sí? Así que sí se puede. ¿Cómo se relaciona la malla curricular? Ya la contesté, bacán. ¿Este curso tiene algunos enfoques en el área de salud? No, no tenemos, hay ejemplos en el área de salud, pero no odontología. No tengo en el... Hay algunas cosas que trabajo, hay uno que fue muy famoso, no sé si quizás pasó, estas cosas en la televisión a veces no son tan hot, ¿no? Pero Chile se ganó un premio importantísimo a nivel mundial de esta línea con soluciones que se usaron para el COVID. Optimización de camas, pronósticos de demanda, probabilidad de que te dé COVID, métodos de muestreo, todo eso estaba basado en datos. Entonces, hay algunos ejemplos, pero no hay un curso que sea de aplicaciones de analítica o de inteligencia de negocio en salud, pero sí hay ejemplos en los cursos. No es tan específico para el área de salud, pero sí se puede aplicar, por supuesto. ¿Qué tan desarrollado ve Chile en transformación digital, la inteligencia de negocio? Esta es una pregunta bien amplia. Depende del sector. Hay sectores que están súper desarrollados. La banca, el retail está muy desarrollado. Las empresas productivas poco. La minería medianamente. Las empresas de salmones medianamente. Las forestales altamente.
¿sí? Entonces va a depender un poco, pero en algunos sectores tú te vas a encontrar con soluciones world class y en otras, en otras industrias vas a enfrentarte con el papel y con la hoja Excel y con el Google Sheet, en todos lados. Entonces va a depender un poco, pero va a depender. Soy del área de medio ambiente, ya, eso ya la respondí, ¿no es cierto? Trabajo en el área de gestión de información, somos bases de datos de SQL Server, donde depuramos los datos y aplicamos reglas de negocio. ¿Este por qué puede servir para transformar el equipo? Sí, por supuesto que te puede servir. ¿Por qué? Porque la pata más tecnológica es parte del magíster, pero la pata tecnológica no vive sola, vive con la pata que me toca dirigir a mí, que tiene que ver con cómo tomar decisiones. Entonces, súper transversal. Los datos y las decisiones son prácticamente día a día de cualquier industria hoy. Entonces, sí te va a servir. Soy tecnólogo médico, ¿a eso te refieres? ¿O te gusta la tecnología? Con ganas de salir adelante, apoyándome con gracias por compartir. Ah, ya, vale, vale, vale. Tecnólogo de tecnología, bien. Sí, gracias. Ahí cualquier cosa me pueden escribir. Creo que las contesté todas, ¿no es cierto? Sí, Las contesto todas. bacán. Bien, muchachos, no sé si hay algo más, si no, aprovecho de despedirme. Creo que les doy las gracias por venir, o sea, todos ustedes están aquí después del trabajo, así que muy agradecidos, que tengan una linda noche y ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias, Chao. profesor, por su tiempo y también muchas gracias a todos nuestros asistentes. Que estén muy bien. Chao.